El día de hoy les vengo a traer una batalla muy especial. Corría el año de 2010 y se enfrentaban por el torneo mundial de StarCraft en Corea. Lee Jung-ho, más conocido como Flash, conduciendo las unidades Tesan en el mapa Outsider a las 9 en punto. Se enfrentaba contra Patrick Moller, utilizando el nick de Infernal, conduciendo las unidades Proto de la posición número 12. Y como podemos ver, ahora vamos a compartir la visión de ambos jugadores y analizaremos también lo increíble y veloz que fue Lee Jung-ho, es decir, Flash. Ya mismo podemos apreciar un alto movimiento. En aquella época se apreciaba mucho lo que es el APM, ¿no? Porque yo no sé si los que crearon el juego ya sabían de qué iba o lo perfeccionaron, o el hacer la selección de unidades y de edificios para que el ejército en sí se movilice más velozmente de lo normal, que si no hicieras esos clics, ¿no? Y luego pusieron analizadores y máquinas que medían esas acciones por minuto. Y ya comienzan los primeros movimientos tímidos. Estos vienen del libro. Infernal explora para abajo y Flash también explora para abajo, entonces ahí se van a cruzar, pero Flash llega antes. Inmediatamente da la vuelta y ahora va a buscar en la posición en la que está. No hay más. ¿Y qué va a hacer? Infernal se queda un momento ahí. Parece que va a hacer algo, pero o es que está haciendo otra cosa en la base. No, deja un pilón. Deja un pilón y ahora sí que va a explorar. A lo mejor es para tener un poquito de visión en el mapa si acaso Flash decidiera atacar por ahí y dar toda la vuelta, ¿no? Con drops. Podría ser esa la intención. No es lo tradicional decir que la variante principal en estas partidas contra los protos es no permitir la entrada del obrero. Ese es un gran error. Y ahora Flash tiene completa visión de lo que está haciendo Infernal. Y peor aún, está revelando que va a una expansión. Entonces, esto le da total garantía a Flash de preparar su ataque tempranero, muy conocido en aquella época y que solamente lo utilizaba él, porque precisamente su nombre lo dice, ¿no? Flash quiere decir que como que no te da tiempo a ver lo que va a pasar. Es un ataque muy veloz. Ahí está, ve el Nexus y también desconfía de su parte trasera, entonces va a construir ahí, si no me equivoco, alguna edificación para poder tener también cierta visión. No quiere sorpresas y prefiere desconfiar. Eso muy cauto por su parte, ¿no? Y ahí está el Starport, lo que decíamos, que ya para de crear unidades de combate. De paso ahí está el chivato que aún no lo ve, pero usualmente temen a una salida tempranera de motos y por eso está ahí ese obrero. Pero él también tendría que estar precaviendo. Infernal debería estar precaviendo que Flash va a atacarle con drops. Probablemente no le va a dar tiempo a defenderse correctamente, porque Flash lo que va a hacer es que va a atacarle por varios sitios al mismo tiempo. Ahí está el chivato, se va a acercar un poquito más y ahí es cuando él mismo se condena a muerte, ¿no? Porque Flash va a mirarlo, ya lo ha visto
Y Bumba, saludos. Ahora mismo Infernal envía otro chivato, teniendo la idea de que no vengan unidades. Aparte de las motos, también podría haber una variante en la que Flash haga un amago y salir con médicos y marines, pero obviamente los que conocemos la historia, el árabes hacía eso, ¿no? Contra protos especialmente. Él era más bien conocido por sus drops, y eso es lo que vamos a presenciar ahora mismo. Se viene el primer drop, está cargado con un tanque y 2 motos. No, acaba de caer el otro chivato, y al mismo tiempo está llegando ya el drop. Y lo ha visto, pero no hay nadie arriba para defender. Es solamente un dragón. Los otros ya están viniendo y empiezan las hostilidades. Vienen todos, pero Flash no retrocede. Miren lo que hace. Es como que le llama ahora. Y ahora que todos están arriba, pues ahora va a atacar por abajo, ¿no? Madre mía. Está castigando feísimo. Todo por no tener un canon ahí. El canon tiene un buen rango de ataque, y aunque no va a llegar a matar a alguien, sí que puede ganar tiempo, ¿no? Para evitarse estos sustos. Y ahora está por arriba. Es que no le va a dejar en paz. Desde aquí ya es todo castigo y castigo. Podemos verlo. Está ya intentando acabar con ese molesto dropship, pero simplemente lo repliega a una zona en la que no puede alcanzarlo, pues. Y por otro lado siguen los vultures aparecen por todas partes, como si fueran mosquitos en un día de verano. Y ahora está haciendo un relevo, repliega el tanque y carga 2 motos. Piensa que ha garantizado un poquito el área infernal, y ese es otro pequeño error, diría yo, ¿no? De tener a los dragones quietos. No, él tendría que también de alguna manera intentar presionar, ¿no? Está siendo ahí defensivo, ¿sabes? No, ni siquiera le da tiempo a bloquear. Se han entrado, y también hay otra moto que viene por detrás, y también hay otra moto que viene a la expansión. Ese es Flash en todo su esplendor, ¿eh? Golpeando por todos lados al mismo tiempo. No veas. 6 muertes. Esa moto ya ha pagado su retiro, su jubilación y su entierro. Ha servido a las fuerzas confederadas, en este caso de Flash. Y Flash no para, y por eso yo si me quiero meter, yo no soy nadie al lado de Flash, ¿no? Ni siquiera soy digno de compararme a él. Pero mucho de lo que aprendí lo copié o intenté copiarle a él, ¿no? Que tiene pocas fábricas, pocos Starforce, pero los tiene produciendo, no los tiene así en balde por tenerlos, ¿no? Quietos. Entonces hay que tener un control. Ya tiene abajo su expansión. Abajo no hay gas, pero los terrenos no necesitan mucho gas en principio, y además él sabe que está con ventaja, así que puede enfocarse completamente en el ataque, y es lo que está haciendo. Vuelve a incordiar, vuelve abajo, y ahora un tanque es arriba, y mientras tanto deja minas al mismo tiempo. Pero es como lo hace, incluso hoy día es impresionante. Oh, perdí un tanque por fin. Y ahora continúan las acciones, y no paran de caer unidades de Infernal. Este está a punto de terminarse, y no queda más que... Oh, cayeron todas, cayeron todas, y ahora le va a meter otro bombazo. Sí, su último dragones. ¿Qué tal control de la microcontrol sobre los vultures y los motos? Intenta rechazar con sus últimos dragones, pero es que Flash es demasiado rápido.
No es que solamente ataque rápido, que ataca bien también. Utiliza las minas con una maestría que realmente los mismos dioses estarían con envidia. Bueno, esto ha sido Academia Protoss y vamos a felicitar al mejor jugador de todos los tiempos.